jurista alemán, Karl Lowenstein, divide las constituciones en constituciones normativas, constituciones semánticas. Las normativas él las denomina traje a la medida. Son aquellos textos que deben ser observados y practicados por gobernantes y gobernados. Dice que hay también constituciones nominales, y él las llama el traje que queda grande. Se trata de constituciones válidas, pero que la dinámica política social no se adapta a sus normas. Y finalmente, las constituciones semánticas. ¿Qué dice él? Un disfraz. En lo que los detentores fácticos del poder buscan justificar su gestión a través del texto constitucional. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros, por ejemplo, de la Constitución actual? A lo menos lancemos alguna idea. Algunos han dicho, mire, este era un traje a la medida del régimen militar. Otros han dicho, no, esto era una constitución por la cual el régimen militar buscaba justificar su gestión, legitimarse a través de una constitución. Y otros dicen hoy día que esto es una constitución que se ha ido legitimando en el tiempo, pero que a esta altura que ya no representa ni convoca el quehacer ciudadano. Ya llegaremos a la etapa del curso donde nos vamos a hacer cargo de esta temática y vamos a realizar un análisis en profundidad. Pero para que ustedes vayan viendo que es posible ir de alguna manera encontrando el encasillamiento de nuestro código político a las distintas clasificaciones que nos enseña la teoría constitucional. Otros autores hablan de constituciones escritas o consuetudinarias, yo ya lo expliqué. Constituciones breves o desarrolladas, también lo explicamos. Es decir, son las mismas clasificaciones, pero tomadas de distintas ópticas. A ver, me quedo un poquito con las breves y desarrolladas. Las constituciones breves se les llama también constituciones sobrias, porque son textos básicos que contienen únicamente el esquema fundamental de la organización de los poderes públicos. Yo tengo la tendencia a que estas constituciones me gusten más. Debe ser porque a lo largo de mis años de profesión he ido cultivando la capacidad de síntesis. Por lo tanto, me parece que se pueden decir cosas profundas con pocas palabras, no siendo necesario recurrir a un lenguaje excesivo o florido para decir algo tan trascendente como respetar la vida, reconocer la igualdad de género, reconocer que la igualdad de género implica, entre otras cosas, la igualdad remunerativa. O sea, yo no necesito hacer grandes declamaciones. Yo puedo hacer afirmaciones en la Constitución. Por eso es que las constituciones en general me gustan escritas y me gustan breves. En cambio, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es una constitución brevísima, muy breve. Y piensen, ha permitido el tránsito en la vida histórica, política, jurídica y social de ese país por muchísimos años y ha permanecido prácticamente inalterable. Las enmiendas o modificaciones son escasas. En cambio, la Constitución desarrollada o extensa son textos con gran cantidad de artículos. Colombia, 300 artículos, pues, 300 artículos. Un exceso. Que tienden a reproducir con abundancia y precisión las normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, lo que se puede decir es que las constituciones a partir de la segunda mitad del siglo XX
gracias al auge del constitucionalismo y la expansión de los derechos económicos, sociales y culturales, se han vuelto progresivamente más extensas, llegando a regular incluso materias que normalmente serían propias de la ley. O sea, pero les vuelvo a insistir, o sea, perdónenme, pero no quiero ser majadero, pero tengo en mis manos la Constitución de Colombia, y la Constitución de Colombia, estoy avanzando aquí, y estoy llegando al artículo, sobre el artículo 300, y esta cosa sigue, o sea, 300, imagínense. Vigencia del acto legislativo año 2007. Esta constitución tiene 323 artículos. Esto es un exceso. Cuando volvamos en algún minuto a las clases presenciales, les voy a llevar los textos para que ustedes ahí los toquen. Obviamente con 5 litros de alcohol gel de por medio y mascarilla y cuánta cosa más. No, no creo que tanto, pero espero que no. Y ustedes vean estos textos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a tener que hacernos cargo luego de una pregunta. ¿Queremos una nueva constitución? ¿Queremos un cambio constitucional? Bueno, queremos un cambio. Bueno, evidentemente va a seguir siendo una constitución escrita, pero tenemos que preguntarnos, ¿la queremos breve? ¿La queremos sobria? ¿O bien la queremos extensa o desarrollada? También las constituciones, y este ya es otra clasificación, dice que hay constituciones flexibles y constituciones rígidas. Y hay entre medio algunas que son las llamadas semirrígidas o semiflexibles. Esta clasificación de constitución, más bien dicho, apunta al mecanismo de reforma en ella contenido. Se dice que la constitución es flexible cuando puede ser modificada por el órgano llamado a modificarla del mismo modo como lo es una ley común. Es decir, por ejemplo, con una simple mayoría parlamentaria. En cambio, la constitución rígida es aquella que establece una serie de procedimientos que se traducen más bien en obstáculos técnicos que impiden su reforma o derogación rápida, permitiendo en cierto modo una continuidad de los preceptos constitucionales, exigiendo, por ejemplo, altas mayorías, 2/3, 3/5, de los miembros del Parlamento en ejercicio. Así como, me parece que es bastante fácil pronunciarse entre la opción constitución escrita o consuetudinaria y adoptar la constitución escrita porque obviamente es nuestra tradición. Chile es un país legalista, Chile es un país del decreto, del oficio, de la instrucción, de la ley, del papelito escrito. Si está en el papelito, está perfecto. Si no está en el papelito, no existe. O sea, a ver, aquí no vamos a cambiar nada. La constitución, la nueva constitución o una eventual reforma va a seguir siendo escrita. Porque nosotros somos de la cultura del papelito. Y sobre todo los órganos públicos. La cultura del papelito es una cosa pero atroz. O sea, si el papelito me dice que yo puedo atravesar la calle solo, atravieso la calle solo. Pero si el papelito me dice que necesito a alguien que me acompañe para cruzar la calle, es indudable que yo me puedo pasar el día entero esperando que alguien venga para poder cruzar la calle. También es relativamente fácil elegir entre una constitución breve o desarrollada. Algunos, como en mi caso, nos gustan las constituciones más bien breves, pero hay otros que con justa razón encuentran que las constituciones desarrolladas son mejores, porque son más amplias, abarcan más, van dejando poco margen a la duda, a la interpretación y por lo tanto son viables, obviamente legítimos. Pero aquí este es un tema más complejo. ¿Y por qué? Porque la pregunta es, si nosotros vamos a adoptar la tesis de que vamos a aceptar una constitución de, de modificación rápida, nosotros tenemos que estar muy conscientes que una mayoría parlamentaria coyuntural puede modificar el texto constitucional con absoluta, con absoluta rapidez.
Pero por otro lado, también tenemos que estar muy claros que si vamos por una constitución rígida, es posible que no podamos realizar los cambios que la ciudadanía está demandando. ¿Por qué? Por los quórum, por las supramayorías. Ya llegará el minuto, insisto, en que esto lo vamos a tratar con detenimiento. Yo creo que aquí tenemos que buscar un punto de equilibrio, porque hay aspectos que yo creo que hay aspectos que podemos modificar o que deberíamos modificar con relativa facilidad. Por ejemplo, duración de un periodo presidencial, duración de un periodo parlamentario, la posibilidad de reelección de un presidente, de un diputado, de un senador, de un alcalde, un concejal, un gobernador regional, un core. Me parece que eso no debería ser tan dificultoso. Pero en cambio, yo creo que hay ciertos aspectos de la Constitución que tienen que proyectarse en el tiempo. Y me estoy refiriendo a los valores sustanciales y fundamentales de la sociedad. El respeto a la dignidad humana, la vida, la integridad física, la separación de funciones, la existencia de mecanismos llamados a proteger los derechos de las personas, la existencia de organismos de control. O sea, me parece que aquí hay que distinguir aspectos que pueden ser modificables con relativa facilidad y aspectos que deben perdurar en el tiempo. Principalmente la concepción de Estado social y democrático de derecho. Me parece que esa concepción tiene que pervivir en el tiempo. Ahora, algunas constituciones establecen las llamadas cláusulas pétreas, o sea, normas que son inmodificables, es decir, que no pueden ser reformadas aún por medio de los procedimientos que la propia Constitución establece. En nuestro país, si bien hay ciertos capítulos de la Constitución política que por su relevancia requieren de mayores quórum para ser reformadas, no existirían, a juicio de algunos, cláusulas pétreas o inmodificables. Pero aquí viene un contraargumento. El contraargumento es, oiga, ¿se puede modificar? ¿Se puede modificar toda la Constitución? Sí. Por lo tanto, no hay cláusulas pétreas. Pero alguien me podría decir, oiga, ¿y cuál es el quórum para modificar? Y en ese minuto podemos razonar de que es tan alto el quórum que es prácticamente imposible lograrlo. Por lo tanto, algo que no es dogmáticamente pétreo pasa a ser pétreo desde un punto de vista de realismo político. Ahora, eso lo vamos a manejar en su oportunidad. ¿Cuáles son los principios del régimen constitucional chileno? Primero, la supremacía constitucional. Y lo adelanto porque eso también lo vamos a abordar en algunas clases posteriores. La Constitución es la norma suprema del Estado y todas las normas jurídicas bajo ella deben ajustarse en la forma y en el fondo a la Carta Fundamental. Es decir, la proscripción a las normas inconstitucionales. Segundo, reconocimiento y respeto de los derechos y garantías constitucionales de las personas. Tremendo tema. Tremendo tema. Porque esto nos va a llevar en algún minuto a estudiar la existencia de los derechos y las llamadas aspiraciones sociales. ¿Cuáles son los derechos? Aquellos que yo puedo hacer exigibles a la autoridad. Aspiración social. Aquellos que yo no puedo hacer exigibles a la autoridad. Si nos vamos a la Constitución actual, por ejemplo, la educación, el trabajo, la vivienda, la salud, no son derechos.
reclamables, son más bien aspiraciones sociales. Entonces, si vamos a trabajar en una nueva Carta Fundamental, tenemos que responsablemente hacernos la pregunta: la salud, la educación, la vivienda, eh, la vejez, la seguridad social, ¿las vamos a considerar verdaderos derechos? Ya viene la otra pregunta: ¿cómo los vamos a financiar para poder hacerlos exigibles? Y reconocernos a nosotros mismos, bueno, ¿cuál es el origen de los fondos del Estado? ¿Basta con que el presidente de la República, los senadores, los diputados y las más altas autoridades se rebajen el sueldo? ¿Es suficiente? Claramente no. ¿Será necesaria una mayor fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? Posiblemente. Yo les diría que la experiencia indica que estamos llegando a un momento en el cual la evasión tributaria en Chile es muy poca. O sea, los sistemas y los controles que hoy día tiene el Servicio de Impuestos Internos hacen muy difícil hoy día la elusión tributaria y la evasión tributaria. Pensemos también, el cobre fluctuante depende sustancialmente de la realidad económica y política del resto del mundo. ¿Qué pasa con nuestras materias primas? O sea, la pregunta es, ¿de dónde vamos a financiar? ¿Cómo vamos a financiar estos derechos? ¿O cómo los llegaríamos a financiar? Tenemos que ser muy claros. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la capacidad que hoy día tiene el sistema económico para aumentar las tasas impositivas? ¿A quiénes? ¿A quiénes? O sea, ¿a las empresas? ¿A las personas? ¿A quiénes? Entonces es importante tener claro esto para poder transitar hacia un futuro de más paz, de más concordia, de más justicia. Tercer principio, la separación de funciones. Eso, por favor, eso yo creo que es inquebrantable, intransable. O sea, la función ejecutiva, la función legislativa, la función jurisdiccional, la función de control. Pero yo le agregaría en un cambio constitucional, cualquiera sea la forma que tomemos, que adoptemos, mayores controles. Una cosa, a mi entender, es la independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones, y otra cosa distinta es entregarle al Poder Judicial la autonomía financiera. Son dos cosas distintas. O sea, el Poder Judicial me merece el mayor de los respetos, pero me parece que no pueden tener autonomía financiera. No pueden. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? También me merece mucho respeto la labor del Parlamento, pero ¿y los controles económicos? No solo las dietas, los viajes, los arriendos, los asesores. Cuarto principio, titularidad del poder constituyente en el pueblo o la nación. Fundamental. O sea, el pueblo o la nación no pueden renunciar a la titularidad del poder constituyente originario y a la titularidad del poder constituyente eh, derivado, con la premisa que ellos elijan las autoridades llamadas a la reforma. Fundamental. O sea, la legislación tiene que ser de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo elector, de cara a los ciudadanos. Quedamos entonces en ese punto, muchachos. Muchas gracias.